escuchar porque está lloviendo duro allá afuera. Está lloviendo bastante fuerte, aunque acá gracias a Dios no se siente mucho. Bueno, vamos a orar para comenzar. Vamos a orar para comenzar este estudio de hoy. Bueno, a continuar el estudio de la carta a Tito. Hermano, ubíquese ahí en la carta que estamos estudiando, que es la carta a Tito. Y hoy, si es la voluntad del Señor, vamos a estar estudiando Tito 12, 13 y 14. 12, 13 y si Dios permite debemos cerrar en el 14. Vamos a orar para comenzar. Espero que ya... Vamos a esperar que terminar de ubicar y bueno, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Señor, por este privilegio que nos regalas, Señor, como iglesia, de reunirnos para tu gloria y para tu honra. En este estudio, Señor, que también es para tu gloria y tu honra. Ayúdame a simplemente ser, Señor, ese instrumento que yo debo ser, Señor, que es simplemente transmitir lo que tú has dicho a tu iglesia y no lo que yo pienso. Por eso te pido, Señor, que seas tú quien hables en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo, hermano? El domingo pasado habíamos estudiado los versículos 10 y 11, ¿no? De la carta a Tito, donde aprendíamos la necesidad imperante que tiene la iglesia y que tiene la iglesia de tener ancianos que sean estudiosos de las Escrituras. Pues no tendremos, hermano, un evangelio bíblico con la Biblia cerrada. Entonces, eso es algo muy, muy fundamental. Y para eso les voy a contar una historia. Resulta que un hermano tenía una colección de cucharas y tenía una muy preciada. Y esa cuchara preciada la agarró el pastor de la iglesia y le dijo: wow, qué cuchara tan bonita. Y él comenzó a referirle a dónde la había adquirido, en Estambul, Turquía. Y vino el hermano y agarró la cuchara y la metió dentro de la Biblia de él y se fue. Y el hermano después no encontraba la cuchara y decía: uy, ese pastor, mire qué pastor ladrón, se me llevó la cuchara. Y pasaron 2 semanas, hermano, y ya estaba a punto de la gastritis. Y ese pastor ladrón terrible, a la segunda semana su esposa le dice: deje de quedarse con el pastor y hable con él, pídale la cuchara. Y entonces él se acercó y le dijo: pastor, hágame un favor, mire, usted es pastor, usted debería ser el ejemplo de la iglesia, usted me robó la cuchara. Yo no le robé la cuchara, hermano, se la dejé en su Biblia en la casa. Tenía 2 semanas que no abría su Biblia. Entonces, no podemos decir que somos una iglesia bíblica si tenemos una ignorancia general de las Escrituras. Y miren que toda raíz de herejías es propia de la ignorancia de las Escrituras. Y recuerde que hablábamos la semana pasada de hombres contumaces, habladores de vanidades y engañadores. ¿Recuerden eso? Que hablábamos de esos que dicen: dale al Señor 50,000 y te dará 5 millones. Hablador de vanidades, eso no está en la Biblia. Recuerden lo que... Dale al Señor, siembra por esto y por lo otro. ¿Habladores de qué? De vanidades, porque Dios es el dueño de todo y no necesita ni siquiera de mí. Y estos hombres, recuerden que hablamos que Satanás cambió la estrategia. Dejó de atacar la iglesia de manera externa, o sea, dejó de matar, dejó de esconderle la Biblia. ¿Para qué? Para ahora atacarlos de manera ¿qué? Interna, de manera sutil, introduciendo en la iglesia hombres que de manera sutil quieren ¿qué? Torcer la Escritura. Y recordemos el contexto de Creta. Los cretenses estaban rodeados por muchas filosofías paganas, como lo estamos nosotros hoy, o no estamos plagados de filosofías paganas. Miren nomás internet. Se dice que solo el 0.1% de lo que hay en internet sirve. Y eso es una estadística terrible. Pero la única manera de contrarrestar estas filosofías es teniendo una iglesia que estudia la Escritura y unos ancianos que se paran en la línea para hacer lo que dice la Biblia que deben ser
columna y baluarte de la verdad. Y concluimos así que como iglesia, si no somos diligentes y estudiosos de las Escrituras, estamos prontos al engaño. Y es así. Si usted no va a ser un cristiano verdadero, un cristiano que crece en conocimiento bíblico, que crece de manera espiritual, si tiene su Biblia cerrada. Si usted la agarra el domingo o como ese hombre que ni siquiera la llevaba. No vamos a ser una iglesia bíblica si no somos estudiosos de las Escrituras. Y hoy por eso estudiaremos los versículos 12 y 13, donde seguiremos aprendiendo que es absolutamente necesario, escúcheme eso, es absolutamente necesario que los ancianos y la iglesia sean estudiosos, diligentes de las Escrituras, pues la ignorancia bíblica es la raíz de todo error. A veces le preguntan a uno, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas? Yo dije, porque hay un error en las interpretaciones. Y versículos atrás aprendíamos de esos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, que estaban en la iglesia con el propósito de minar la iglesia con filosofías mundanas, como pasa hoy. Pero ahora Pablo va a exponer abiertamente cuál es el testimonio de esas personas que son falsas, de esas personas que aunque predican el evangelio, no son más que ¿qué? Engañadores. Y la Biblia enseña que por sus frutos, ¿los qué? Los conoceréis. Y eso da un orden en la iglesia. ¿Sabe cuál es el orden que da eso en la iglesia? Que primero se conoce a la persona y luego se mira su doctrina y su enseñanza. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Nos encanta la ¿qué? La predicación, si descuidamos ¿qué? Su carácter. Y por eso Pablo le manda esta carta a Tito para que la iglesia primero conozca bien a estos hombres, conozca bien el testimonio de estos hombres, para así poderlos reconocer como ¿qué? Como ancianos de la iglesia. Y miren el orden, ojo con ese orden. Primero ¿qué? Con sus frutos los conoceréis. Y después se ve su ¿qué? Su enseñanza. Ojo con eso. Por eso es que no escuche, hermano, por internet personas que tengan una característica de carácter que no sea conforme a la Biblia, porque es un falso. Versículo 12. Vamos a comenzar allí. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Bonito ese versículo, ¿no? Para memorizarlo con los niños, ¿no? No, ese versículo es durísimo. O sea, vamos a estudiar algo complejo. Y miren, el comienzo de este versículo es muy interesante, porque hace de manera indirecta la mención de un proverbio que había en el mundo conocido acerca de los cretenses. Y este proverbio se escribió 400 años antes que Pablo escribiera esta carta. Pero este testimonio seguía siendo verdadero. Miren, 4 siglos, estas personas en esta isla con una misma actitud. Y ese proverbio había sido escrito por Epímenes. No le coloque el nombre al niño, no le coloques el nombre a sus hijos, porque este era un falso profeta. Bueno, los griegos llamaban profeta también a los poetas. Para mí es más poeta. Entonces, este hombre fue considerado uno de los 6 hombres más estudiosos, o hoy en día se diría de coeficiente intelectual más grande de la época, uno de los 6. Y nació y desarrolló su filosofía en Creta, la isla del testimonio que habla aquí. Pero este hombre, lo importante de este hombre era que conocía bien hacia quién escribió eso. Y miren la evaluación que él lanza. Los cretenses siempre ¿qué? Mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y miren cómo comienza el versículo. Uno de ellos. Y está haciendo alusión a Epímenes.
es decir, su propio profeta. Está hablando, y aquí, cuando dice su propio profeta, está hablando de la manera como veían los cretenses a Epímenes. No significa que Pablo está validando que él haya sido un profeta verdadero, ¿no? No, sino que está diciendo, y aunque Pablo más adelante dice que el testimonio que dice él es el correcto, pero no está corroborando de que sea un verdadero profeta. Y era alguien venerado, hermano, por los cretenses, tanto así que algunos lo veneraban hasta como un dios. Y uno de ellos, cuando dice uno de ellos, nos da a entender también que era alguien que conocía bien el carácter y las peculiaridades de los cretenses, y va a hablar alguien que tiene toda autoridad para hablar de los cretenses. Y este supuesto profeta, quien era cretense, conocía muy bien el contexto donde vivían los cretenses, el testimonio y el carácter mentiroso y engañador, hablador de vanidades de los cretenses. Era tan insensato, hermano. Miren, esto es un dato que encontré muy curioso. El pensamiento general de los cretenses, que los cretenses creían en Zeus. Algunos, los que han visto películas, creían en Zeus. Y creían que Zeus era, ¿qué? Un dios. Pero de manera curiosa, los cretenses decían que en su isla estaba la tumba de Zeus. Entonces, observe bien a la luz de las propias creencias paganas. Esa afirmación era necia y contradictoria porque Zeus, según ellos, era ¿qué? Inmortal. Pero ellos decían que en su isla estaba el sepulcro de Zeus. Entonces, la verdad de esta afirmación, los cretenses siempre mentirosos, también se ve reflejada en la expresión antigua cretizar. Cuando usted decía cretizar, antes, hacía sinónimo a una persona que decía una mentira, tal barbaridad que el único que podía creerse era ¿qué? Él. Sucedió algo así con Corinto, cuando decían corintizar. La isla de Corinto era tan perversa sexualmente, era un puerto y había prostitución y de todo. ¿Qué pasaba? Cuando se hablaba de corintizar, se estaba hablando de ¿qué? Se estaba hablándole a una persona que estaba totalmente perdida en su sexualidad. Pero en Creta el hábito principal era ¿cuál? La mentira. Pablo en los versículos anteriores nos estaba advirtiendo de esos habladores de vanidades y engañadores, que estaban ¿dónde ahora? En la iglesia. Estaban llegando ¿a qué? A la iglesia. Pero ahora nos está diciendo también que ese era el contexto donde estaba desarrollándose de la iglesia, pero eso no debía ser ¿qué? Lo que la iglesia debía ¿qué? Mostrar. Y miren, esto es una enseñanza muy, muy eficaz, porque hermano, usted no puede venir de otro lugar a imponer sus creencias acá. No, yo he visto personas que tienen ese plan. No, nosotros estamos sometidos ¿a quién? A la palabra de Dios. Todo el que venga debe someterse ¿a quién? A la palabra de Dios. Y este era el peligro aquí, que los cretenses estaban acostumbrados a la mentira y era tanta la costumbre que hasta los maestros de ellos la utilizaban y eso les parecía ¿qué? Normal. Pero el más indigno, hermano, por más indigno y fuerte que haya sido este falso profeta, la verdad que expresa es reconocida por Pablo como verdadera. Miren lo que dice el versículo 13. ¿Cómo comienza? Este testimonio es ¿qué? Verdadero. De quienes este falso profeta está hablando con tanta dureza, ¿no? Y era individualmente, estas personas allí en esa isla eran individualmente muy perversas. El apóstol Pablo acostumbraba a que se refería a las personas de una manera muy, muy amorosa. Pero por alguna razón que no sabemos, Pablo a estas personas les dice de manera dura la realidad de su vida. Y parece que tenía muchas razones para hacerlo. Y era tan normal, hermano, eso, la mentira en Creta, que también ellos asimilaban de que lo que decían era verdad y era mentira. ¿Han visto a personas así?
que dicen tanta mentira que ya no, como uno no sabe y está diciendo. Pero este era algo común en toda una isla. Y este hábito de mentira era algo muy grave para la iglesia, porque la iglesia está llamada a ser columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Entonces estos cretenses estaban tan rodeados de mentira que se acostumbraron a ella. Yo sé que hoy pasa lo mismo en nuestra ciudad, en nuestro contorno. Estamos tan, hermanos, llenos de falsos evangelios, de falsas iglesias, de falsos maestros, que nuestra tendencia es muchas veces acostumbrarnos a eso, ¿no? Hay personas que llegan a una iglesia y saben que no están predicando la Escritura y entienden algo, ¿y qué hacen? No buscan la manera, no buscan una iglesia bíblica, sino que se amoldan a la mentira. Y recordemos que había también en Creta un remanente judío. Y uno pensaría, bueno, de pronto los judíos iban a ser ahí como... Porque los judíos eran conocedores de las Escrituras. Pero no, hermano. Era tan normal encontrar un judío mentiroso en Creta como un cretense. O sea, todas estas mañas se le pegaron también a los judíos. ¿Y cómo sabemos eso? Usted me preguntará. Más adelante lo vamos a comprobar cuando dice que no creas a fábulas judaicas. O sea que tanto lo uno como los otros se habían acostumbrado ¿a la qué? A la mentira. Y el problema hasta aquí radicaba en que los cretenses estaban llevando el evangelio también con los mismos hábitos. Muchos cretenses querían mostrar el evangelio a otras personas con mentiras. Y es así hoy también, hermano. Hay muchas personas, que no conocen el evangelio. No lo conocen. Y como no lo conocen, no lo pueden predicar. Y como no lo conocen y no lo pueden predicar, ofrecen lo que el evangelio no ofrece. Y dicen, ven a Cristo y Él solucionará todos tus problemas. ¿Han escuchado eso? Eso es mentira. Eso no está en la Escritura. Y mire, ven a Cristo y te dará un carro y eso. Hermano, el que ofreció todo eso fue el diablo. Así de sencillo. Entonces, estamos hoy en día como en esas aguas. Y yo no sé si ustedes se han sentido así, pero hubo un momento en mi vida que me sentí así, como, entonces, ¿quién dice la verdad? Parece que la iglesia contemporánea se está cretizando totalmente, ¿no? Hoy día abundan tanto los habladores de vanidades y mentirosos que solo buscan su beneficio personal en lo que, si podríamos decir así, se hace llamar iglesia. Y hay muchas personas que se han acostumbrado a esas mentiras. Si hacemos se hizo un estudio, una evaluación seria en una ciudad de cuál era el contenido, de qué porcentaje eran las iglesias que predicaban de una manera fiel las Escrituras. Y en una ciudad de 2 millones de habitantes se encontró que el 90% de los predicadores eran habladores de vanidades y de mentiras. 90%. Ahora, haga la evaluación en Bucaramanga, salga usted, el contexto de nosotros, y comience a buscar una iglesia bíblica. Salga, un domingo, y se va a encontrar con la misma realidad, que estamos hoy en día inundados ¿de qué? De mentiras, de habladores ¿de qué? De vanidades. Y aquí hay personas, inclusive, que yo he hablado con ellas que me decían, bueno, yo asistía en esa iglesia, pastor, porque era lo menos peor. Pero no debe funcionar así. No es lo que Dios ha diseñado. Y el problema con esa actitud muchas veces es que las personas terminan acostumbrándose a la mentira. Y también se acostumbran a la comida chatarra que le dan en otras iglesias y no se acostumbran a lo que verdaderamente Dios ha dicho en su palabra, que es un estudio serio de las Escrituras. Entonces, muchas veces también hablo con personas y que me preguntan que, pastor, mire, en mi iglesia no enseñan la Escritura. En mi iglesia no estoy creciendo espiritualmente. En mi iglesia yo sé que no voy a crecer espiritualmente. Y yo les pregunto, ¿qué haces ahí? Y me dice, ay, pastor, es que yo en la iglesia hago tal y tal cosa. Entonces yo le digo, bueno, sigue agradando a los hombres entonces y no agrades a Dios. Sigue idolatrando tu puesto. Y hay personas que aman tanto su puesto que se olvidan de la sana doctrina. Pero el proverbio de este profeta no termina ahí, hermano. Porque si dijera mentiroso,
termináramos aquí, nos fuéramos. Pero no, hermano, mire lo que sigue diciendo. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre, ¿qué? Mentirosos. Y ahora viene: malas bestias, glotones, ociosos. Y mire, esto es bien complejo, porque ahora el desconocimiento de las escrituras, la predicación de la mentira, envuelve a las personas en una espiral descendente. Y esa espiral descendente es malas bestias, glotones, ociosos. Y esas malas bestias está haciendo referencia en el contexto inmediato al testimonio o comportamiento de los cretenses, como consecuencia de la enseñanza mentirosa de los falsos maestros que ellos escuchaban. Y era tan bajo y perverso el comportamiento moral de ellos, hermanos, que Pablo lo compara con animales salvajes. ¿Y sabe qué está diciendo allí? De personas que simplemente, de manera como animales, quieren gozar de muchos privilegios, gozar de personas, inclusive consumirlo. Y por eso dice, son como animales salvajes. Aquella sociedad podía compararse inclusive como animales salvajes porque estaban viviendo solo para satisfacer sus pasiones y sus apetitos perversos. Y no es así hoy. No es lo que promueve la psicología cuando dice, haz lo que sientas hacer. No es lo que promueve hoy la filosofía del mundo. Imagínense que yo hiciera lo que yo siento hacer. Entonces yo me comería todos los panes y ustedes no comerían. No, pero hay cosas más graves, ¿no? Hay cosas más graves. Y es de prestar mucha atención, hermano, porque un evangelio falso y diluido, rebajado, trae conversiones falsas. Ojo con esto que le voy a decir. Por eso es que vemos hoy, siglo XXI, vemos mire, no había habido un momento en la historia que las personas se identificaran más como creyentes como hoy. Pero vemos nosotros en esas personas frutos de piedad. Bucaramanga, iglesias, mega iglesias, vemos nosotros esos frutos en esas personas. Es por eso que asistir a una iglesia donde se rebaja y se diluye el evangelio es estar en un falso evangelio. Escuche bien eso. Asistir a una iglesia donde se rebaja y se diluye el evangelio es estar en un falso evangelio. Y yo sé que lo que le estoy diciendo son palabras duras, porque usted va a pensar en muchas situaciones, pero yo no lo estoy llamando a juzgar, sino a revisarse usted mismo y a dónde asiste. Y la verdad es, y seguirá siendo la verdad, cuando se expone tal cual es. O sea, cuando la verdad es verdad, cuando se expone de manera que escueta, abierta. Pero cuando se diluye o se rebaja, ¿qué es, mi querido hermano? Miren, yo le digo a mis hijos, una verdad media, y lo tenemos como dicho, ¿no? Una verdad media, ¿qué es? Una mentira. Entonces, ¿qué es un evangelio diluido y un evangelio a medias? ¿Qué es? Una mentira. Un evangelio falso. Y es duro. Y ese falso evangelio abunda, y por eso es que los frutos de muchas personas que dicen ser creyentes cuando en realidad no lo son, es normal hoy en día. Y se portan como malas bestias. Y este es el testimonio, miren, que el mundo no ha cambiado mucho. Este es el testimonio de los cretenses, pero es lo mismo que estamos viviendo, ¿qué? Hoy. Y para terminar, glotones ociosos. Y era una referencia a la glotonería combinada con la pereza. Una combinación mortal. Glotonería más pereza. Una combinación peligrosa. El contexto de Creta era una referencia clara, lo que está diciendo, a una persona desenfrenada por la comida y la bebida. Cabe aclarar que la comida y la bebida que está hablando aquí era producto de ganancias fáciles o por producto de las mentiras. Los cretenses tenían algo, que les gustaba mucho comer y tomar vino, emborracharse, pero no les gustaba mucho trabajar. ¿Y qué hacían? Entonces, engañaban. Miren, dicen que encontrarse un cretense en este siglo, en el primer siglo, era como encontrarse un paquete de películas de ficción. Imagínense,
Era como encontrarse usted, inclusive habían personas que los contrataban para viajar en los barcos, para que les fuera contando ¿qué? Fábula. Imagínense, ese era el estilo de ellos, pero no puede ser el estilo del evangelio que nosotros debemos predicar. O sea, el evangelio no es ciencia ficción, el evangelio no es una fábula, el evangelio es la verdad. Por eso debemos cuidarnos mucho nosotros de este tema de la mentira. Esto es muy, muy importante, porque nosotros hoy, siglo XXI, la iglesia de hoy, hermano, está virtualmente nadando en la mentira. ¿Y qué nos manda a hacer el Señor? Tenemos solo dos opciones. O me sumerjo en ese camino de la mentira, o comienzo a hacer lo que Dios mandó a hacer a la iglesia. Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Y eso no va a salir de una simple lectura diaria de la Escritura, sino de un estudio serio de cada uno de nosotros. Porque todos aquí estamos llamados ¿a qué? A estudiar la Escritura. Miren, desde el Antiguo Testamento ve uno este mandamiento. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que mire, de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y miren, hay personas que me dicen, pastor, es que yo si acaso en el día tengo 5 minutos, ¿estás orando y leyendo la Biblia en esos 5 minutos? No. Entonces, yo no creo, mano, precisamente no creo que haya personas que solo tengan 5 minutos en el día desocupados. Porque por lo menos uno se monta en un bus, y si se monta en un bus, no son menos de 20 minutos de camino. Y estoy seguro de que usted en esos 20 minutos podría edificarse. Versículo 13, porque no termina allí. Este testimonio es verdadero. O sea, los cretenses verdaderamente eran ¿qué? Mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Algunos escritores dicen que Pablo no debió escribir esto. Dice, porque no, esto es algo muy duro. Les está hablando muy duro, pobrecitos, ¿no? Pero miren, Pablo está inspirado por Dios. Lo está llevando el Espíritu Santo a escribir estas palabras. Y no está hablando la verdad para lo que era Creta de la manera que debería hablar. Para mí, en mi concepto, debió hablar hasta más fuerte. Y los cretenses exhibían todo el mundo romano sabía cómo eran los cretenses. Y no les digo cómo los tenían. Como encontrar un cretense, como les digo, era como encontrar un hombre que te podía narrar 20 películas de ciencia ficción. Y en ese momento no había cine. ¿Qué quería uno? Escuchar. Y por esa razón este versículo comienza, este testimonio es verdadero. Y era tan evidente para el mundo romano, el testimonio de los cretenses, que Pablo tiene que afirmar que aunque era un falso profeta, quien lo escribió, tiene que decir, lo que escribió es que es verdadero. Pero a pesar de lo perverso que fueron en los cretenses, a pesar de lo complejo que estamos estudiando, ¿saben cuál es lo maravilloso de este texto? Que Dios los escogió para salvación. Aquí es donde como, wow. Porque hasta aquí yo creo que usted dice, uy, pastor, ¿cuándo lo va a terminar? Estamos acabando. No. Todo lo que Dios está haciendo aquí es para salvación. Todas esas reprensiones duras, complejas, que nosotros tenemos en la vida, en sufrimiento, complejas, en el hogar, con nuestros papás, en la universidad, en todo contexto duro, todo es un llamado a la salvación. Y uno diría, uy, pero esos cretenses eran malos, mire, pecadores, y es que usted que es un ángel. No, es lo mismo para nosotros. Es lo mismo para nosotros. Su bondad no es menos digna de admirar para mí que para todos ustedes. O sea, es de admirar que Dios
la verdad, nos mire para salvación. Porque ¿qué merecíamos? ¿Qué dice Romano? La paga del pecado es la ¿qué? La muerte. ¿Dónde debería estar cada ser humano? Muerto. Pero mire, y es interesante porque allí es donde el Evangelio se vuelve glorioso. Ahí es donde el Evangelio dice uno, wow, donde nadie lo merece. Y dice, por tanto, repréndelos ¿cómo? Duramente. Y tal vez esto no está en sintonía con lo que muchos piensan. Porque el mensaje es claro, no debemos tratar a las personas obstinadas y contumaces de la misma forma que se habla con los educables. Hay momentos, hermanos, donde un anciano pastor, o usted como papá, o usted como mamá, debe reprender con mucha autoridad. Ahora, no estoy hablando de gritos, no estoy hablando de qué, de ira tampoco. Estoy hablando de hablar con qué, con autoridad. Y la razón por la que Tito debe hablar con autoridad es porque hay algo a condenar. Y toda autoridad, con mucha autoridad. Y hay momentos, como les dije, donde en la casa hay que hablar con ¿qué? Con autoridad. Pero esa reprensión severa tiene un propósito. Y el propósito es para que sean sanos en la ¿qué? En la fe. Esta palabra es muy importante. Sean sanos en la fe. Para los cretenses que llegaban a ser, para que los cretenses llegaran a ser sanos en la fe. Y es el mismo principio para todos nosotros hoy. Para que nosotros crezcamos sanos en la fe, debemos ser muchas veces reprendidos duramente. No es algo que es fácil, como muchos dicen, ay, muéstrales amor, amor y amor, y se van a componer. Pablo le está diciendo aquí que muchas veces nos está diciendo se necesitan reprensiones duras, y eso es lo que ilustra la vara en nuestros hijos. ¿Queremos a nuestros hijos? Sí, yo los quiero. ¿Los amo? Sí. Pero si lo ama, usted lo corregirá, como dice la Escritura, con vara. Si no lo hace, no crecerán sanos en su ¿qué? En su fe. Y si nosotros, como creyentes, no tenemos disciplina de Dios, no vamos a crecer sanos en la ¿qué? En la fe. Miren, cuando Dios nos disciplina, ¿qué vemos después? ¿Qué ha visto usted? Por lo menos yo le puedo decir, cuando Dios me ha disciplinado de manera dura y severa, lo que he visto yo es un crecimiento espiritual. Cuando verdaderamente uno dice, esta es disciplina del Señor. Cuando no, vienen en las quejas, ¿no? ¿Y sabe qué? Si usted es siervo de Dios, usted no se puede quejar. ¿Sabe por qué? Porque un siervo no se queja, obedece a su Señor. Tanto los cretenses como los niños deben saber que hay dos caras en la moneda. El amor y la severidad para que podamos crecer sanos en la ¿qué? En la fe. Así que cuando esté pasando prueba y sean productos de la disciplina del Señor, oremos y digamos, Señor, es duro, es complejo, pero ayúdame a crecer en mi ¿qué? En mi fe. Y hay personas que centran el Evangelio, por eso hay personas que solo centran en el Evangelio en el amor, porque es lo que les conviene. Y se olvidan que Dios también es fuego consumidor. Escuche eso. Fuego consumidor. Dios nos ha mostrado su amor en Jesucristo. Y cuando vemos la cruz, sí, es correcto. Es la muestra más grande de amor que hay. Sí, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Antes de esa cruz vinieron los sufrimientos. Y antes de esa cruz hubo justicia. Porque el justo murió por los injustos. Y Dios, recuerden lo que yo le expliqué, derramó su ira sobre su Hijo, la que debía derramar por mí, a mí, y Dios tomó ese lugar por mí. Así que, ¿hubo solo amor? No, hermano, hubo también justicia. Porque el justo murió por los ¿qué? Por los injustos. Así que la cruz es la muestra más grande de amor, pero también es la muestra más grande de la justicia de Dios. Así que no confunda las cosas y no diga, yo voy a ser salvo porque Dios me ama. Sí, también lo va a mandar al infierno porque lo ama. Si no se arrepiente. Sí, así de sencillo es la Escritura. Ahora, así
Así que este versículo no es para nada contradictorio, porque algunos van a decir, uy, mire, repréndelo duramente. Sí, hermano. Y muchas veces, mire, haga un panorama de su vida. ¿No lo ha reprendido Dios alguna vez duramente? Y ojalá no vuelva a hacerlo, pero tal vez vuelva a hacerlo. Versículo 14. Con este terminamos. No atendiendo a fábulas, ¿qué? Miren quién eran los que inventaban fábulas ya. Los que vivían con los ¿qué? Con los cretenses. Ni a mandamientos de los hombres que se apartan de la verdad. Y este versículo es la culminación de esta sección, diciéndonos que si diciéndonos que si deseamos perseverar en la fe, debemos evitar contaminarnos a comenzar a escuchar mensajes que no debemos escuchar. ¿Y eso por qué? Porque eso se vuelve como ¿qué? Como querer escuchar fábulas. Eso se llama comezón de oído. ¿Y qué hace uno? Escucha un mensaje, supuestamente eso es positivo. Y uy, miren, él es un falso maestro, pero lo voy a escuchar. No lo haga. No lo haga. ¿Por qué? Porque se va usted a acostumbrar ¿qué? A las fábulas. Se va a acostumbrar a que lo entretenga. Por eso es que uno ve más hoy en día circos que iglesias, donde tienen que poner un payaso para que los entretenga. Y el día que no los entretuvieron, el culto estuvo malo. O no hay payasos hoy en día en los púlpitos. Pero sepa algo, hermano, yo como pastor, yo no lo voy a entretener. Tengo que explicarle la palabra del Señor. El día que yo lo entretenga, que mejor me tenga en su gloria. Entonces, es muy interesante esto, porque no atendiendo a fábulas judaicas. ¿Y sabe por qué dice no? Y ahí la palabra no es la forma más dura de negar en griego. O sea, en griego había formas de decir no. Y esta es no atiendas a fábulas judaicas. ¿Y sabe por qué lo está diciendo? Porque había personas en la iglesia que atendían a fábulas judaicas. ¿Atendían qué? ¿A qué atendían? A fábulas. O sea que, y recuerden, ¿cuál es la diferencia entre un expositor bíblico y una fábula? Que el expositor bíblico tiene argumentos ¿qué? Bíblicos. Usted los puede leer. Y los habladores de fábula tienen ¿qué? Tienen puros argumentos ¿qué? Humanos, vanos. Que entretienen, mas no edifican ni hacen crecer tu vida espiritual. Y el versículo termina diciendo, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y miren, el legalismo, hermano, esto no es nuevo. El legalismo no es nuevo. El legalismo, mire, desde mismo la iglesia iba creciendo a fin del legalismo. Porque aquí están no atiendas a eso, ni tampoco a mandamientos de hombres. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo con la iglesia de eso? A esos mandamientos de hombres. Los mandamientos de hombre hacen referencia a esos pautas que colocan los hombres que no están en la Biblia. Que la falda tiene que ser por acá, tiene que ser por acá, que la camisa tiene que ser así, todo eso no es más que legalismo. Y sí, hay una forma cortés de vestirse, pero la persona debe cambiar de su interior a su ¿qué? Exterior. Miren, yo lo he comprobado. Una persona que se viste mal, una persona que no tiene un interés en su vida, conoce al Señor y cómo comienza a vestir. Mismo, eso no hay que forzarlo. Y es que, mire, aquí lo que está diciendo también es que esos mandamientos lo que estaban haciendo era acabar con las personas. ¿Y qué pensaban las personas? Que cumplir por esos mandamientos eran salvos. Y no hay muchas personas así hoy en día, pensando que si la falda es por acá, decía mi mamá, tienen la falda por allá y la lengua por ahí mismo. Entonces, esto no va a cambiar. La persona cambia. La persona primero la transforma a Cristo y después ¿qué hace? Se transforma su ser. ¿Qué dice el proverbio? Que una persona sana hasta se hermosea su rostro. Pero Pablo
el propósito de estos mandamientos era evidente, era evidente. El propósito de estos mandamientos es que no nos centremos en los hombres, no nos centremos en la fábula, no nos centremos en las vanidades, sino que nos centremos en estudiar ¿la qué? La Escritura. Miren, dice, porque, miren, hay un pasaje que dice, ¿por qué tus discípulos no cumplen la Escritura? Jesús, le están diciendo, le hacen esta pregunta, perdón. A Jesús le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Y sí, debemos lavarnos las manos. Uno viene de la calle, manipular platos. Pero ¿qué pasaba? Observe que la pregunta aquí es, ¿por qué ustedes no andan conforme a la tradición? Observe que no le preguntaron, ¿por qué no tus discípulos no cumplen la Escritura? Sino, y hay mucha gente así, hermano, ¿usted por qué no se viste así? Hermano, ¿por qué esto? Hermano, ¿por qué no lo otro? Hermano, ¿por qué? Y terminan cargando a la persona y acabándola. Y esas interpretaciones es la que Jesús dice. Miren lo que dice, responde Jesús. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra. Miren lo que hace cuando uno solamente atiende a los hombres, cuando está agradando a los hombres. Habla de labios, honra, mas su corazón está lejos de mí. Y bien, ven el cambio. ¿De dónde es el cambio primero? En el corazón. Y sigue diciendo, pues en vano me honra, enseñando como doctrina, o sea, como Biblia, mandamientos de ¿qué? De hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, palabras más, palabras menos, a las falsas enseñanzas. A veces le pregunto a personas, ¿por qué haces eso? ¿Por qué adoras ídolos? Por lo menos hoy le preguntaba a alguien, ¿por qué adoras ese ídolo? Y me dice, no, porque esas son las tradiciones. Y yo le dije, ¿y has leído la Biblia? Me dice, sí, porque la Biblia prohíbe desde Génesis hasta Apocalipsis la adoración de imagen. Me dijo, no sé. O sea, ni saben por qué lo hacen. Sí, y esto es, pero a veces pensamos que eso está allá afuera. Pero no, hermano, la ignorancia bíblica también muchas veces está aquí dentro de la iglesia y vive con nosotros. Si no estudiamos las Escrituras, no sabremos distinguir entre un expositor bíblico y un hablador de vanidad. Si no estudiamos la Biblia, no haremos distinción entre un testimonio bíblico y un testimonio de perverso. Si no estudiamos la Biblia, si no estudiamos la Escritura, nos veremos arrastrados por el error de fábulas de hombres. Es por eso, mi querido hermano e iglesia, que si queremos ser columna y baluarte de la verdad, como iglesia, no hay otro camino más que el camino de ser unos estudiosos diligentes de las Escrituras. Una iglesia que está comprometida con un estudio bíblico. Pero bueno, la pregunta hasta aquí es la siguiente. ¿Eres tú un estudioso diligente de las Escrituras? Porque esa es la pregunta que usted se debe llevar hoy. ¿Soy yo alguien que ama la Escritura, que todos los días la abre y dice, Señor, háblame? Porque no solamente lector, no, de eso no se trata. Lee mucha gente, sino de leer, orar y meditar lo que dice la palabra del Señor. ¿Soy yo eso en el Señor? ¿O simplemente soy un ignorante que viene aquí y lo que dice el pastor es palabras del Señor? O peor, cojo el celular y lo que dice ese es palabra del Señor sin corroborarlo en la palabra del Señor. Si usted es de eso, hermano, está a la puerta del engaño. A usted cualquier bus le sirve. El que no estudia la Escritura, cualquier bus le sirve. Entonces, si vienen visitándolo, a eso presta atención. Si vienen, a eso presta atención. Cuando uno no tiene un verdadero conocimiento de la Escritura, con convicción, cualquier bus le sirve. Cualquier bus. Pero espero que ese no sea el bus suyo. Espero que no sea el bus de esta iglesia. Que Dios nos ayude, ¿no? Pero
Es un mandamiento, entiéndalo, hermano. Es un mandamiento del Señor que como iglesia estudiemos su Escritura. Señor, tú nos conoces, Padre. Tú conoces tu iglesia, Padre. Conoces que es duro, Señor, el trabajo. Es duro el tiempo. Es tan efímero ahora el tiempo. Pero nada de eso, Señor, nos exime de ser unos estudiantes, Señor, rigurosos de tu Escritura. A veces nos apasionan muchas cosas en este mundo, y lo que nos debería apasionarnos nos apasiona, que es tener, Señor, tu palabra como primer lugar. Ruego, Señor, y te suplico, te imploro, Señor, que si vamos a ser una iglesia bíblica, que sea una iglesia abierta, una iglesia que abre la Escritura y que la expone con veracidad. Y, Señor, los hombres que se levanten aquí, Señor, a predicar, sean unos estudiosos también diligentes de las Escrituras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.